Bueno, bienvenidos todos. Entonces, hoy vamos a escuchar al doctor José Miguel Bustamante, fellow de segmento anterior, con un tema interesante que está tomando nueva vigencia después de 50 años, y es las complicaciones retinianas del uso de pilocarpina y otros mióticos, que eso se usaba hace 40 años para glaucoma crónico, 40, 50 años se dejó de usar porque pues salieron las otras alternativas mucho mejores y más seguras, pero ahora en los últimos 10 años se ha vuelto, perdón, se ha vuelto a usar pilocarpina en diferentes concentraciones para presbicia, pero efectivamente las complicaciones de la pilocarpina en ojos tanto áfacos como pseudofacos como fáquicos se han visto. Entonces, lo que se sabía se está repitiendo. La historia se repite. El que no revisa la historia la repite, como dice el dicho. Entonces, la pilocarpina otra vez está causando desprendimientos de retina. Entonces, adelante, doctor José Miguel. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por la introducción. Entonces, como el doctor decía, va a ser una charla informativa corta sobre la pilocarpina y la retina, qué se ha visto, qué reportes hay sobre qué alteraciones puede generar el uso de pilocarpina. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar un poco a hablar sobre la historia. Inicialmente, cuando se empezaron a utilizar medicamentos, por así decirlo, parasimpático-miméticos, o sea, que aumentaban la acción de la acetilcolina y el sistema nervioso parasimpático, pues todo inició con el uso de la fisostigmina, también llamada serina, perdón, o producto de calabar o nuez de cere. La fisostigmina es derivada de esa planta, que también se denomina fisostigmina venenosum, por eso toma su nombre. Y se caracteriza porque es una especie y una planta venenosa perteneciente a la familia de las leguminosas y es originaria de África tropical. La primera vez que fue utilizada exactamente fue en 1876 por el doctor Lacour para tratar el glaucoma y previamente a él lo utilizaban en África tropical para evaluar y ver las personas acusadas de brujería. Entonces, lo que hacían es que los ponían a comer una nuez de cere y posteriormente, si vomitaba y sobrevivía, pues era considerado inocente y si por el contrario moría con el veneno, pues era considerado culpable. Posteriormente al uso de la fisostigmina, se empezó a utilizar la pilocarpina y el primero que empezó a utilizar la pilocarpina fue Weber. La pilocarpina viene de esta planta que ven aquí, que es del género Pilocarpus, que se encuentra en Sudamérica, que son arbustos tropicales y característicamente pues tienen una acción directa sobre como mimetismo a nivel de la acetilcolina, a nivel de receptores muscarínicos. Es por eso que la FDA en 1974 aprobó el uso de la pilocarpina para el glaucoma porque generaba una disminución aproximadamente de la presión intraocular del 15 al 24%, pero a largo plazo luego empezaron a darse cuenta diferentes alteraciones con el uso de la pilocarpina y otros mióticos, como era una catarata temprana, eh, uveitis, sinequias posteriores, incluso aumentaba la presión intraocular en un momento agudo, desprendimientos de retina y alteraciones retinales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de los mióticos, tenemos que saber que hay dos tipos de mióticos principales, unos mióticos directos y unos mióticos indirectos. Entre los mióticos directos está la pilocarpina y entre los mióticos indirectos está la fisostigmina, neostigmina, entre otros. ¿A qué se define como miótico directo o indirecto? El miótico directo es aquel que mimetiza la acción de la acetilcolina y actúa sobre receptores ya sean nicotínicos o muscarínicos, mientras que los mióticos indirectos son aquellos en los cuales hay un bloqueo a nivel de la enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Recordemos que la acetilcolinesterasa se encarga de convertir la acetilcolina en colina y acetato, los cuales la colina se vuelve a utilizar y el acetato ya llega otra vez al ciclo de Krebs. Como generalidades importantes, la pilocarpina es un medicamento parasimpático mimético del caloide, es un agonista de los receptores muscarínicos M3 y como vemos, pues la absorción sistémica es baja cuando lo utilizamos a nivel de gotas, pero puede existir y va a tener acción en los
órganos que son M3 de receptores, como son la vejiga, el tracto gastrointestinal, glándulas salivales, corazón, cerebro y los ojos. Es por eso que los efectos secundarios los vamos a ver principalmente en estos órganos. Característicamente, la pilocarpina penetra fácil las barreras oculares y la barrera hematoencefálica y tiene una eliminación ocular por el canal de Schlemm, y cuando se utiliza de forma sistémica se caracteriza por tener una eliminación renal. Es por eso que cuando lo utilizamos de forma sistémica tenemos que tener en cuenta la depuración de la creatinina y la depuración de cómo está la función renal de los pacientes. Como mecanismo de acción, cuando utilizamos la pilocarpina y en general los otros mióticos, principalmente la pilocarpina actúa sobre los receptores M3, y estas, al actuar sobre los receptores M3, va a generar una contracción a nivel del esfínter de la iris. De esa forma genera miosis, abre, por así decirlo, el espacio entre el trabéculo y la malla trabecular, y posteriormente aumenta la salida del humor acuoso por el canal de Schlemm. Adicionalmente, se ha visto el uso de la pilocarpina para otras, por así decirlo, otras patologías, como son las aberraciones corneales, porque disminuye las aberraciones corneales periféricas. También disminuye la fotofobia. Es utilizado, por ejemplo, en los pacientes con xerostomía por enfermedad de Sjögren. Y desde 1999 empezaron a utilizarlo para presbicia. Posteriormente, Doctor Bustamante, perdona, me atravieso un segundito ahí. Una cosa importante es que esa disminución de las aberraciones corneales es simple y llanamente debido a la miosis. Acordémonos, no es que haga algo en la córnea, sino que acordémonos que todas las aberraciones ópticas, su magnitud depende del diámetro pupilar. Y si hace una pupila muy pequeñita, pues disminuye esas aberraciones, pero también disminuye la luminosidad de la imagen retiniana. Buena aclaración. sí, doctor, así es. Entonces, se empezó a utilizar para presbicia en 1999 y ahorita está cogiendo un auge porque en el 21 de octubre de 1921, perdón, del 2021, la FDA aprobó el uso de Beauty, que es pilocarpina al 1.25% para el tratamiento de presbicia utilizado cada 12 horas. Para eso, pues realmente hay tres ensayos clínicos, el Gemini 1 y 2. Cogieron 750 pacientes de 40 a 55 años en condiciones mesópicas y encontraron que el 35% de ellos recuperaron tres líneas de visión cercana y no tuvieron pérdida de visión lejana. Y posteriormente el Gemini 2, pues evaluó la eficacia de una gota al día. Se dieron cuenta que realmente no era efectivo porque el tiempo máximo de acción es de 4 a 8 horas, teniendo un pico máximo a las 6 horas. Y el Gemini 3 intentó evaluar la eficacia cada 12 horas. Pero, ¿qué problemas tuvieron ellos? Ellos tuvieron solamente un seguimiento un mes. Ellos no tuvieron un seguimiento a largo plazo, por los cuales ellos no encontraron complicaciones a largo plazo asociadas a catarata o al desprendimiento de retina porque el seguimiento no fue lo suficientemente largo. Ahorita estamos viendo los problemas del uso de este medicamento. Como eventos adversos sistémicos, recordemos que los eventos adversos se asocian a hiperhidrosis, cialorrea, broncoespasmo, una hipotensión asociada a la bradicardia, diarrea y cefalea. En cuanto a eventos adversos oculares, desde 1990 se conocen ya los eventos adversos oculares, como son la miosis, espasmos a nivel del músculo ciliar, pueden generar dolor de cabeza, pueden generar espasmos a nivel del músculo orbicular, pueden generar también hiperemia, un aumento de la permeabilidad vascular, un riesgo de sinequias posteriores y un glaucoma cerrado, una formación de cataratas por una alteración del flujo iónico a nivel del cristalino, eh, blefaroconjuntivitis alérgica, alteraciones a nivel del epitelio pigmentario a nivel del iris, obstrucciones a nivel de la vía lagrimal, tinción corneal con una queratopatía punteada, y estas se han descrito casos de queratopatía en banda. Y como sabemos, quizás uno de los riesgos más temibles es un desprendimiento de retina y otras patologías retinianas que ya vamos a ver a continuación. Es Bueno, doctor Bustamante, qué pena me atravieso un momentico. Otra cosa importante es que la pilocarpina durante muchos años se utilizó en el esquema de glaucoma de ángulo cerrado, el cierre angular primario agudo, de manera muy, digamos, temprana y muy agresiva durante años, pero hace unos 40 años también se demostró que eso era contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando hay un glaucoma agudo con la presión tan alta, hay una isquemia iridiana y por eso es que la pupila está en midriasis media.
y así se le eche gran cantidad de pilocarpina, el iris no va a responder porque está isquémico. Pero como la pilocarpina también hace una ciclotonía, hace que el músculo ciliar se contraiga, ese músculo ciliar sí se va a contraer y eso hace que el cristalino se desplace más hacia adelante y empeora el cuadro. Por eso nunca se debe usar pilocarpina en un glaucoma agudo de cierre angular primario agudo, a no ser que la presión intraocular ya haya bajado. Y solamente se deben usar 2 o 3 dosis. Muy bien. Ahí la doctora Claudia quería decir algo. No, doctor. Ah, bueno, listo. Era una. Ah, bueno, nada. Listo, adelante, doctor Bustamante. Listo, doctor. Entonces, la pilocarpina está contraindicada en pacientes con uveitis activa, pacientes con hipersensibilidad a los mióticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bradicardia, miastenia gravis, miopía, una enfermedad acidopéptica, enfermedad de Parkinson, degeneraciones retinales periféricas y antecedentes de desprendimiento de retina. Pero ¿cuál es la causa o por qué está el riesgo de la pilocarpina con el desprendimiento de retina? Pues realmente existen dos hipótesis. La primera es que la pilocarpina genera una contracción a nivel del cuerpo ciliar, que genera una anteriorización a nivel del cristalino. Como sabemos, el cuerpo vítreo está unido a nivel de la obra serrata, el disco óptico, la mácula y a nivel de los vasos sanguíneos, y esto genera una tracción y en zonas de debilidad, como son degeneraciones látices, puede generar un desgarro de retina. Pero adicionalmente, pacientes que no tengan alteraciones en la retina previas, se ha visto que al haber una contracción del cuerpo ciliar, hay una anteriorización de la obra serrata de 0,05 milímetros por cada milímetro de acomodación. Y esto puede generar incluso desgarros o alteraciones iatrogénicas en la retina, como lo ven principalmente a nivel de la obra serrata en la periferia retinal. Hasta el momento, el tiempo reportado en la literatura entre el uso de la pilocarpina y desprendimiento de retina son las primeras 10 horas hasta 2 meses después de la aplicación de la pilocarpina. Y existen factores predisponentes que tenemos que tener en cuenta, como lo son la miopía, los pacientes con afaquia, los pacientes con degeneración latiz y aquellos pacientes que tengan lesiones predisponentes en el otro ojo que hayan tenido desprendimiento de retina del ojo contralateral. Aquellos pacientes que tengan estas alteraciones tienen mayor riesgo de tener un desprendimiento de retina posterior al uso de la pilocarpina. ¿Y desde cuándo se está hablando de la pilocarpina y desprendimiento de retina? Bueno, como el doctor Tello, realmente esto se empezó a hablar desde hace mucho tiempo y quizás uno de los que habló mucho sobre el desprendimiento de retina asociado a la pilocarpina fue Lawrence en Estados Unidos y fue el primero que habló y hizo una revisión de tema y series de casos sobre la pilocarpina y el desprendimiento de retina y lo publicó en la American Journal de Oftalmología en 1978. En este caso, él tomó todas las reportes de caso que habían hasta el momento y adicionalmente evaluó cuáles eran los mióticos que estaban asociados al desprendimiento de retina reumatógeno. Pues realmente en ese momento de los que más se utilizaba pues, la pilocarpina con su porcentaje del 2%, pero habían otros que tenían tanto acción directa como indirecta. Entre los factores de riesgo que encontró asociados al desprendimiento de retina con el uso de pilocarpina fueron aquellos pacientes con una miopía mayor a 3 dioptrías, pero incluso aquellos pacientes con menos de 3 dioptrías también tenían factores de riesgo. Pacientes con afaquia, pacientes con una miopía preexistente en el ojito con afaquia, pacientes con una patología retinal en el ojito y aquellos pacientes con degeneración látiz periférica. En cuanto a la distribución de los desgarros de retina, principalmente cuando tenemos un paciente con pilocarpina que consulte con miosopsias, siempre busquemos el cuadrante superotemporal, que es el más comprometido, seguido del cuadrante inferotemporal. Y la mayoría de casos, 32 de los casos que él encontró, fueron desprendimientos de retina regmatógenos y en uno de esos no se supo cuál fue la causa del desprendimiento. Pero así como hay hallazgos y artículos antiguos, pues este es un artículo reciente de Hasseni, en el cual reportó 2 casos de desprendimiento de retina en pacientes que empezaron a utilizar pilocarpina al 1,25% para el tratamiento de la presbicia. El primer caso que él mostró fue un paciente masculino de 47 años. Él consultó al Bascom Palmer con un cuadro clínico de 3 meses de miosopsias y fotopsias
La habían operado hace 3 meses antes con cirugía para visión lejana. Tiene una agudeza visual sin corrección de 20-25 en ambos ojos y le empezaron a dar pilocarpina al 1,25% 3 días antes de empezar los síntomas y posteriormente él consultó 3 días después de empezar el tratamiento y tenía un desprendimiento inferotemporal en el ojito derecho, que es el que vemos aquí, y un desprendimiento de retina superior en el ojito izquierdo, o sea que tuvo desprendimiento en ambos ojos. Y el otro paciente fue un paciente masculino de 46 años, este sí le fue un poquito peor. Él no tenía antecedentes de trauma ni cirugía, únicamente tenía una degeneración benigna periférica, que es un Parkinson temporal en ambos ojos, y inició un tratamiento de pilocarpina al 1,25% en ambos ojos para la presbicia. Pues podemos ver que luego de 5 semanas de iniciar el tratamiento, él reconsultó porque tenía un defecto en el hemicampo nasal. Y tenía el defecto en el hemicampo nasal porque tenía un desgarro superotemporal con compromiso superior, temporal e inferior y compromiso macular, por lo cual quedó con una visión de movimiento de manos. Pero no solamente se ha reportado el desprendimiento de retina asociado a la pilocarpina, también Walker y colaboradores en el 2007 reportó un caso de agujero macular. Fue una paciente femenina de 67 años que se le hizo un examen bajo dilatación de pupila y posteriormente ella tenía que hacer un trámite, por lo cual quería que le trataran rápidamente esa dilatación de la pupila. Entonces, para revertir la dilatación, le pusieron pilocarpina al 2% y al llegar a la casa, ella reportó un escotoma en el área de fijación en el ojo izquierdo. Su visión inicial era 20/20, pero cuando reconsultó ya su visión era 20/25. Y lo que se dieron cuenta es que tiene una síndrome de adherencia vitrorretinal que generó un compromiso a nivel de la elipsoides, que a largo plazo podemos ver una lesión hiporreflectiva a nivel de la línea elipsoides. Quedó con un escotoma fijo a largo plazo secundario al uso de pilocarpina en un síndrome de adherencia vitrorretinal. Adicionalmente, luego en el 1992, William Benedict reportó otro caso de agujero macular en paciente tratado con pilocarpina para el glaucoma a largo plazo. Posteriormente, Joel y Schuffman también ha reportado no solamente desprendimiento de retina agujero macular, sino una hemorragia vítrea asociada al uso de pilocarpina. Este fue un reporte de caso de un paciente de 70 años. Él estaba en tratamiento con pilocarpina al 2% porque tendría un glaucoma por síndrome pseudoesfoliativo y le empezaron pilocarpina y al día siguiente, luego de iniciar el tratamiento, empezó con visión borrosa en el ojito derecho y en el examen oftalmológico le encontraron una hemorragia vítrea justo hacia la hora cerrada donde recordemos que puede hacerse esos desgarros o alteraciones iatrogénicas. Tenía una hemorragia vítrea que se autolimitó al mes y no encontraron lesiones predisponentes retinales. Él en el reporte de caso pone como una hipótesis un compromiso, un desgarro de un vasito con la acomodación y eso generó la hemorragia vítrea a nivel de la hora cerrada. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas para llevar a la casa en caso de utilizar la pilocarpina para evitar un desprendimiento de retina? Pues básicamente lo primero, antes de prescribir el medicamento, siempre hacer un examen bajo dilatación de la pupila con una adecuada valoración de la periferia retinal y en caso de utilizarlo en pacientes con factores de riesgo, hay que hacer un examen periódico cada 2 a 3 meses con examen de la periferia retinal. Lo segundo, en caso de que queramos utilizar la pilocarpina, debemos realizar un OCT de mácula para descartar un síndrome de herencia vitrorretinal subclínico que nos pueda generar secundariamente un agujero macular. Lo tercero es evitar su uso en pacientes con factores de riesgo de desprendimiento de retina. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes con miopía alta, considerada mayor a 3 dioptrías, degeneración látiz periférica, desprendimiento de retina en el ojo contralateral, pacientes con afaquia, antecedente de trauma ocular o síndrome de Stifler. Recordemos que los pacientes con síndrome de Stifler tienen degeneraciones látiz periféricas retinianas múltiples en ambos ojos con desprendimientos de retina a temprana edad. Cuarto, educar a los pacientes sobre síntomas asociados a patologías retinianas, principalmente, como sabemos, en el orden cronológico, las miosopsias, posteriormente las fotopsias y ya, por último, un escotoma fijo. Y por último, evitar el uso de parasimpáticos de forma innecesaria. Entonces, en conclusión, podemos decir que la pilocarpina y la mayoría de los medicamentos son parasimpático-miméticos, agonistas de receptores M3 que pueden actuar de forma directa o indirecta. Inicialmente, como sabemos, la pilocarpina es obtenida de arbustos tropicales del género Pilocarpus y es utilizado para múltiples patologías como la xerostomía, el glaucoma, la miosis, fotofobia, presbicia y
genera su uso una tracción vítrea hacia adelante que puede generar desgarros, desprendimientos de retina regmatógenos, agüero macular y hemorragia vítrea secundario, por lo cual tenemos que tener precaución en su uso para los pacientes con afaquia, miopía mayor a 3 dioptrías, degeneración látiz periférica o que tenga lesiones predisponentes en el otro ojo o que sea el ojo único. Y por último, recordar las 5 medidas preventivas para evitar el desprendimiento de retina con el uso de la pilocarpina. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctor Bustamante, muchísimas gracias. Bueno, sí, realmente el tema, como les dije, viene a colación debido a eso, a que hay un boom en los Estados Unidos de el uso de la pilocarpina para presbicia y que aunque en los ensayos clínicos que hicieron para la aprobación de la FDA no hubo complicaciones retinianas, por supuesto, eso depende del número de usuarios, o sea, simplemente porque la muestra no fue lo suficientemente grande. Y ahora están apareciendo las complicaciones retinianas, que eso es muy delicado, sobre todo en un paciente que se echa pilocarpina para no usar las gafas para leer. Por supuesto, eso cambiar unas gafas para leer por una cirugía para desprendimiento de retina que puede traer consecuencias permanentes para la visión, pues es definitivamente el riesgo-beneficio, pues por supuesto que no es justificable. Entonces, aquí afortunadamente nosotros no usamos la pilocarpina de manera crónica. La única indicación que existe para la pilocarpina en nuestro medio es para preparar al paciente para iridotomía y casi todos esos pacientes pues son hipermétropes, ¿cierto? Entonces, esa ventaja, digamos, tenemos la ventaja de que no son miopes y no van a, y el riesgo de un hipermétrope pues es muchísimo menor. Y además le vamos a poner 1 o 2 gotas y nosotros la usamos diluida al 1%. Entonces, en ese sentido, es bajo, pero pues de todos modos sería importante incluirlo dentro del consentimiento informado. Voy a revisar eso para incluir este riesgo de complicaciones retinianas en el consentimiento informado. Por otra parte, yo diría que con esto queda uno como con una alerta y es preferible abstenerse de utilizar la pilocarpina pensando en su ventaja de que la miosis y la leve miopización pueda mejorar la visión próxima porque se corre este riesgo de que haya una complicación retiniana sobre todo en pacientes pseudofacos y pacientes áfacos, pero también en pacientes fáquicos, como se ha reportado, y particularmente en miopes. No sé si algún colega retinólogo quiera comentar algo al respecto. Doctor, yo tengo una pregunta. Pues Sí, doctora es Claudia, más como adelante. curiosidad. ¿Ese efecto también se ha visto con los pacientes que consumen pilocarpina oral? Pues, por ejemplo, con los pacientes con síndrome de Sjögren. Sí, esa es una excelente pregunta. No, no se ha visto. Yo pienso que es simplemente porque no llega al ojo al músculo ciliar. El problema es la contracción del músculo ciliar, ¿cierto? Entonces, no se ha reportado con pilocarpina, con Salagen, mejor dicho, con pilocarpina oral. Entonces, debe ser que no alcanza las concentraciones suficientes para causar la miosis y la ciclotonía. Hola a todos, buenos días. Pues Doctor Carlos realmente Mario. sí, y comparto lo que comenta el doctor Tello, de que ante la posibilidad de un riesgo, un desprendimiento de retina, que es una patología que si no se detecta a tiempo y se trata a tiempo, puede tener complicaciones muy severas para la visión, pero puede que haya un paciente que se pueda valer de este tipo de medicamento para esa alteración de su visión cercana. Como decía ahí el doctor Bustamante, importantísimo saber el estado del vítreo. Si el vítreo no solamente está suelto a nivel de la fobia, sino que también está suelto a nivel del nervio óptico, en teoría, las posibilidades de que se presente esta complicación es mucho menor. Entonces sería algo importante a tener en cuenta, evaluar el estado de la interfase vitreomacular y tenerlo como una opción de menor posibilidad de desprendimiento de retina. Obviamente, habría que mirar si hay estudios que hablen al respecto. Sería como la única recomendación que yo haría.
Sí. Bueno, sí, en general, afortunadamente, nosotros no la estamos usando para presbicia. Entonces, porque además tampoco es que haya demostrado una gran eficacia, porque de todos modos, pues con esa miosis, algo de calidad de visión lejana sacrifica y puede generar algo de miopización. Entonces, pues tampoco es que sea una gran herramienta en presbicia y por eso no la estamos usando, pero ocasionalmente puede presentarse el caso. Entonces, lo importante es, recuerden que nunca se puede formular pilocarpina de manera liberal, no, nunca, porque eso implica una ciclotonía y un riesgo de tracción vitreomacular, desgarro retiniano y un riesgo de desprendimiento de retina. Si queremos, bueno, una cosa importante que se me olvidaba, por ejemplo, en pacientes con síntomas nocturnos, que ya hay muy poquitos, porque las zonas ópticas que usamos en cirugía refractiva son grandes, pero puede haberlo con síntomas nocturnos después de cirugía refractiva. Ahí es donde a veces, ocasionalmente, muy rara vez, se puede usar la pilocarpina, pero entonces también habría que tener mucho cuidado, lo que dice el doctor Carlos Mario. Ese paciente, de pronto, a pesar de la taquifilaxia que tiene otro miótico, que ese sí solo es miótico, que es la brimonidina, sería mejor intentar primero con brimonidina, porque el alfa 2 agonista, por ser alfa 2 y no alfa 1, sino alfa 2, causa miosis. Aunque esa miosis se va perdiendo con el tiempo, podría ser una opción mejor inicialmente en esos pacientes si es que toca usar un miótico. Y si definitivamente vamos a usar pilocarpina, toca mandárselo a retina primero, que le revise con indentación y que le mire todo para acá y para allá y nos diga si se le puede o no poner pilocarpina a ese paciente, porque miren que se han descrito aún con una sola gota de pilocarpina complicaciones retinianas. Bueno, muchas gracias y que feliz día para todos.